be happening? We have to see this movie, dude. Ah, screw it. It probably isn't all that good anyway. Cartman, what are you talking about? Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos las películas que nos prohibieron ver cuando éramos niños, lo que por supuesto nos hizo verlas aún más rápido. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. Número 20. Pulp Fiction. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Llena de violencia, referencias a la cultura pop y un montón de groserías, la obra magna de Quentin Tarantino tenía todo lo que un niño quería ver. A diferencia de muchas otras cosas que nos prohibieron ver cuando éramos pequeños, a la gente mayor también le gustaba. What do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Alabada en instituciones como los premios de la Academia y en la televisión por gente como Siskel y Ebert, los niños de los años 90 sabían que tenían que verla. De hecho, solo a las personas más aburridas del mundo como Bob Dole pareció no gustarles, lo que nos dio una razón más para intentar verla. Número 19. Species. I'm foreign. What? I'm foreign. Foreign, really? Justo en medio del diagrama de Venn del terror de ciencia ficción y el erotismo, Species era una de las películas de las que nuestros padres querían mantenernos alejados por múltiples razones. Where's a good place to find a man? Well, there's plenty of guys at the inn around the corner. La película habla sobre Seal, un híbrido alienígena humano interpretado por Natasha Henstridge en su forma de modelo, mientras que en su forma alienígena parece una creación de H.R. Giger. La trama en la que Seal intenta aparearse con un humano para crear una raza de híbridos que se apoderen del mundo era poco más que una excusa para algunas escenas extrañas de intimidad. Don't go. Please. I want a baby. What? Número 18. The Texas Chainsaw Massacre. Sally, I hear something. Stop. Stop. La desagradable película independiente de Tobe Hooper fue considerada tan sangrienta en su momento que tuvo problemas para conseguir un distribuidor. Sin embargo, una vez estrenada, se convirtió en una de las más rentables de la historia. Con el paso de los años, su fama ha ido creciendo. Ha sido aplaudida por establecer muchos de los tropos del género slasher y por ser una de las más aterradoras que se haya hecho. Incluso hoy en día se considera una de las películas más controversiales de la historia. Con sus representaciones de una familia de caníbales asesinos, no es de extrañar que a tantos de nosotros nos prohibieran verla. Número 17. Calígula. I, Caligula Caesar, command in the name of the Senate and the people of Rome. Si hay una forma de hacer que la gente quiera ver algo, es prohibirlo. Y tal fue el caso en varios países de esta epopeya histórica llena de violencia y sexo. Incluso en lugares donde la versión no censurada no fue prohibida, se enfrentó a varios problemas legales y algunos de los creadores implicados no estaban satisfechos con las fuertes escenas íntimas que se añadieron al final de la producción. They were appalled. I do hope so. Aunque la violencia y la depravación provocaron el desagrado de los críticos y protestas de los grupos anti-pornografía, no hicieron sino aumentar su atractivo por ser tabú. Serve the state, Caligula, although the people in it are wicked beasts. Número 16. A Clockwork Orange. I kept having this dream. And like all these doctors were playing around with me Gulliver. You know, like the inside of my brain. La Naranja Mecánica fue retirada de los cines británicos por su insistencia del director Stanley Kubrick. En su momento la crítica se dividió sobre si esta muestra de ultraviolencia gráfica era despreciable o una obra maestra. Oh, it was gorgeousness and gorgeosity made flesh. La única forma de juzgarla, por supuesto, era verla con nuestros propios ojos. Debido a las prohibiciones y a su clasificación X en Estados Unidos, al principio fue difícil acceder a ella. Pero con la llegada de las cintas de video, eso se convirtió en un obstáculo mucho menor. Conociendo a alguien con un pariente mayor significaba que podías conseguir fácilmente el VHS.
and I viddied right at once what to do. Número 15. Requiem for a Dream. Tras décadas de la guerra contra las drogas, todo lo que implicara su consumo estaba mal visto por muchos. A pesar de que los programas antidroga como Dare fueron los más destacados en años previos al estreno de Requiem por un sueño, su eficacia como elemento disuasorio era muy cuestionable. I'm walking across the stage. And you should see my Harry on television. We're giving the prizes away. I just wanted to be on the show. Del mismo modo, los intentos de disuadir a la gente de ver esta película centrada en un grupo de drogadictos fueron igualmente ineficaces. El director Darren Aronofsky está lejos de glamorizar el consumo de drogas en su obra, que sirve como una alegoría sobre la adicción en un sentido más amplio, transmitida con ayuda de algunos de los efectos visuales más impresionantes que hayamos visto. I need a doctor, man. When it's sick. Número 14. Natural Born Killers. Esta es otra entrega que ha aparecido en varias de las listas de películas más controversiales y repudiadas por los padres. No es difícil entender por qué, ya que habla sobre una pareja de amantes unidos por un trauma infantil y su afición por el asesinato. Con violencia gráfica, escenas íntimas fuertes y un guión original de Quentin Tarantino, aunque renegara de la película final, estaba hecha a la medida para adolescentes edgy. La versión original de Oliver Stone era incluso mejor que la versión editada para los cines, si es que podías conseguir el DVD. I'm a natural born killer. Número 14. Watership Down. The field. It's covered with blood. Blood? That is sick. ¿Qué podría tener de malo una película animada sobre conejos? Seguro éramos suficientemente maduros para ver esta entrega. Pocos esperábamos la violencia animada brutal e intensa mientras los pobres conejitos mordían el polvo. The place is snared everywhere, every day. They left Bigwig to die. Silver's right. Let's drive them out. Durante años se han realizado diversos estudios sobre si la película traumatizó o no a una generación de niños. Recientemente, algunos críticos de cine han salido en su defensa como película infantil debido a que aborda temas complejos y la naturaleza de la muerte de una forma que pueden digerir. Así que puede que de hecho hayamos hecho bien en verla. It looks like you've come a long way. Número 12. Wild Things. After tonight, the three of us not to be seen together again. Estrenada en la época dorada de los thrillers eróticos de los años 90, Wild Things tenía todo lo que se le podía pedir al género. Una trama compleja llena de traiciones y engaños, chantaje, desnudos, tropos anticuados y, por supuesto, una escena de intimidad lésbica completamente superflua en una piscina. Rodada y ambientada en los Everglades y con la partitura del compositor de Austin Powers, George S. Clinton, todo parecía demasiado. Sin duda estaba pensada para verla con el volumen bajo después de que mamá y papá se fueran a dormir. Susie. Be good. Número 11. Kids. Come on, it's gonna be okay. Lo que diferencia a Kids de muchas de las otras películas en esta lista es que los que no podían verla, los jóvenes, eran exactamente de quienes trataba la trama. I went to the clinic last week with Jenny to get ourselves checked out, to be on the safe side. Quienes alcanzaron la mayoría de edad en la década de 1990 vivían con la creciente amenaza del SIDA y se sintieron identificados con la película. Mientras gran parte de la generación anterior se escandalizaba por una película en la que aparecían adolescentes teniendo intimidad y consumiendo drogas recreativas, los chicos de los años 90 querían ver algo que se sintiera real. Jesus Christ, what happened? Número 10. Heavy Metal.
Desde finales de los años 70, la revista Heavy Metal les ofrecía a sus lectores las historias más depravadas que pudieran caer en sus manos, ya fuera ciencia ficción, fantasía, steampunk o incluso erotismo. Sus páginas estaban llenas de las cosas más desastrosas que un lector impresionable podría esperar. En 1981 se publicó una antología cinematográfica de dibujos animados que incluía toda la fantasía oscura, el sexo y la violencia que habían caracterizado a la revista. Tanto los que la ocultaban bajo el colchón como un público totalmente nuevo de jóvenes acudieron en masa a ver esta fruta prohibida. I already have a boyfriend. What he does not know will not hurt him. Número 9. Alien. He's not coming out for that, tearing his face off with it. We'll have to take a look at him inside. Para muchos, antes de tener edad para ver la película, el aterrador diseño del xenomorfo, la especie alienígena de la trama, ya nos acosaba en nuestras pesadillas. Algunos incluso vieron primero la excelente secuela, que aunque era muy emocionante, era más del género de acción. La primera entrega era puro terror. Los valientes que se atrevieron a verla obtuvieron la recompensa, o más bien el trauma, de las escenas espaciales más terroríficas que se hayan hecho. La escena del chest burster bastó para que muchos de nosotros apagáramos el televisor. Número 8. Showgirls. Where are you from? Back east. From where back east? Different places. El clásico camp de los años 90 de Paul Verhoeven sobre una aspirante a stripper que intenta abrirse camino en Las Vegas no podía ser vista por menores de 17 años. La razón que dio la asociación cinematográfica fue que, entre otras cosas, contenía desnudez, erotismo, lenguaje gráfico y violencia sexual. MGM, que la distribuyó, incluso envió personal a los cines para evitar que los menores de 17 años se colaran. A pesar de ser un fracaso en taquilla, la película prosperó una vez estrenada en los medios caseros, y un grupo en particular la elogió. La entrega se convirtió en un ícono de la comunidad LGBTQ+, muchos de los cuales la vieron en secreto a una edad temprana. Número 7. Scarface. Who put this thing together? Me! That's who! Who do I trust? Me! En los años transcurridos desde su estreno, el narcotraficante cubano Tony Montana se ha convertido en un ícono, y muchas de sus frases tan llenas de malas palabras se han vuelto las más célebres de la historia. La trama está repleta de armas, explosiones, sustancias ilícitas y Al Pacino sobreactuado, lo que la hace irresistible para gran parte del público juvenil. You wanna go on with me? You say it. You don't? Then you make a move. Gracias a su ambientación en Miami y a la partitura del legendario compositor de sintetizadores Giorgio Moroder, se siente llena de frescura ochentera. Aunque fue muy criticada en su momento, se ha convertido en un clásico de culto, en gran parte gracias a los que la vieron sin permiso. Say hello to my little friend! Número 6. South Park, Bigger, Longer and Uncut. Just another Sunday morning in my quiet mountain town. Si de series animadas prohibidas hablamos, South Park, con su humor burdo y exagerado, encabeza la lista. Así que cuando salió la película, con un subtítulo que prometía una tonelada del mismo contenido y sin censura, no podíamos esperar. Man, this is getting me so hot. Saddam, would you let me do my job, please? En un momento en el que el arte refleja la vida, la trama gira en torno a un grupo de niños de South Park que se cuelan en una película para adultos. Después comienzan a decir palabrotas y un pánico moral exagerado recorre la nación. What did you say? I'm sorry. Actually, what I said was... How would you like to suck my balls, Mr. Garrison? Número 5. Jaws.
Este fenómeno cultural y posiblemente la primera película taquillera de la historia es una de las entregas de suspenso y aventura más querida de todos los tiempos. Varias generaciones se la han enseñado a sus hijos, pero muchos se preguntan cuál sería la edad apropiada para hacerlo. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. Está llena de ataques de tiburón aterradores y miembros flotantes. Para el cinéfilo principiante que probablemente aprendió que era un director cuando conoció a Steven Spielberg, no podía esperar a la aprobación de sus padres. Por eso muchos de nosotros la vimos demasiado jóvenes y a pesar de la aterradora escena inicial, la disfrutamos sin remordimiento. You're gonna need a bigger boat. Número 4. Basic Instinct. You know an awful lot about me. I don't know anything that's not police business. Pocas películas son tan recordadas por una sola escena como esta. La escena en cuestión, en la que aparece Sharon Stone sentada abriendo las piernas, era la razón que nos daban para no perdernos esta entrega. Did you kill Mr. Boz, Miss Trammell? I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. La película fue un éxito de taquilla y eso sin contar a los adolescentes que se colaron para verla a pesar de su clasificación. Hoy en día se sigue debatiendo si era más bien un largometraje basura o uno de los mejores thrillers eróticos de los años 90. Are you sorry he's dead? Yeah. Número 3. Indiana Jones and the Temple of Doom. Para muchos, Raiders of the Lost Ark y Last Crusade fueron películas clásicas de la infancia. Las aventuras de Indiana Jones cautivaron a múltiples generaciones. Sin embargo, con esclavitud infantil, insensibilidad cultural e intensa violencia, incluida la escena del corazón aún palpitante recién arrancado, el oscuro segundo capítulo era mucho menos apto para toda la familia. Still alive. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Sin embargo, eso no importó que los niños la vieran de todas formas posibles, sobre todo por su controversial clasificación. De hecho, causó tantas críticas que fue uno de los principales factores para que la consideraran para mayores de 13 años. Número 2. Friday the 13th. Aunque Jason no fue el asesino principal sino hasta la segunda entrega, la película original fue la piedra angular de las primeras entregas slasher. Habla sobre un grupo de adolescentes que van al bosque a intimar y un misterioso asesino los va matando uno a uno. Don't let her live. I won't, Jason. I won't. Tanto si era esta entrega o una de las secuelas que se estrenaban casi todos los años, colarse en una película de Viernes 13 era casi un rito de iniciación para los adolescentes de los años 80. Para muchos era la primera oportunidad que tenían de ver ese nivel de violencia y pechos desnudos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. The Exorcist. Did you do that? Alabada por muchos como la película más terrorífica de todos los tiempos, durante décadas los padres han impedido que sus hijos vean El Exorcista. Algunos lo hacían por motivos religiosos, ya que la trama está llena de imágenes tabú, sobre todo la de una niña y un crucifijo, mientras que otros simplemente no querían que tuvieran pesadillas. En cualquier caso, su reputación, gracias a su creciente presencia en la cultura pop, la hizo inevitable. Are you the person inside of Reagan? Who are you?
Quienes se atrevieron a desafiar a sus mayores y verla disfrutaron de escenas de terror puro, con una niña inocente poseída por un mal indescriptible y maquillaje escalofriante que pocas veces antes se había visto. Y sí, lo admitimos, no pudimos dormir durante varias noches. Mighty Father, everlasting God, and Father of our Lord Jesus Christ. ¿Qué películas has visto sin permiso? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.